Dios sin igual. Vaya por favor conmigo a San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. 11, capítulo 11. Y vamos a ir al verso 25. Verso 25. Recuerda, hermano, que lo que estamos tratando de comprender en cada predicación es el modelo de Jesucristo, ¿verdad? Cómo Jesucristo hacía las cosas, cómo Jesucristo deseaba que las cosas se hicieran. Y ahora vamos a tener como título de esta predicación: ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Vaya conmigo al verso 25, hermanos, capítulo 11, verso 25. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Yo estoy leyendo versión NBI, hermano, por si usted no tiene ese dato, para que no se vaya a sorprender. Verso 26 dice: Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo, ¿qué dice, hermanos amados? Y ligera, porque mi yugo es fácil. Repítalo conmigo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, que esta palabra que vamos a compartir, Padre bendito, venga de tu corazón, venga de lo profundo de tu ser. Háblanos, ministranos, instrúyenos, capacítanos, Espíritu de Dios, para comprender mejor lo que tú deseas y lo que tú anhelas, Señor, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, Padre, amén, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, ¿para qué existe la iglesia? Hermanos amados, uno de los detalles que necesitamos aprender como congregación es que a la casa del Señor debemos venir felices, felices, felices. ¿Cuántos vinieron felices a la casa de Dios? ¿Cuántos están felices aquí? ¿Sí? ¿Puede sonreírle a la persona que está a su lado? Una sonrisa de alegría, de bendición. O se le queda viendo tan serio también, Dios mío. El estado en el que venimos a la iglesia es, hermanos, el resultado de la conciencia con la que usted y yo asistimos al templo. Fíjese bien, si la manera en que yo vengo al templo es una manera en la que yo no consiento que es necesario, el estado en el templo es igual. Mi rostro lo demuestra. Pero cuando yo vengo al templo solamente porque en mi corazón necesito hacerlo, porque yo sé que así le agradezco a Dios, yo vengo dispuesto, atento. Yo vengo con ánimo de aprender, el deseo de hacer las cosas. Y a veces, hermanos amados, cuando venimos a la iglesia, esto se conjuga de una manera interesante. Porque cuando alguien está en el templo y no está con el corazón, probablemente a la iglesia viene a cualquier cosa menos a lo que debe de venir. ¿Estamos? A la iglesia, hermanos amados, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No estamos estudiando para qué venimos a la iglesia, no, sino para qué existe la iglesia. ¿Para qué existe esta entidad que llamamos iglesia? Entonces, hermanos amados, yo pregunto, ¿qué tiene que ver que muchas veces cuando venimos a la iglesia empezamos a desarrollar un ministerio tan antibíblico, tan diabólico, tan satánico,
que lo último que hacemos es ser instrumentos de Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces venimos al templo, a la casa que llamamos que es de Dios, pero venimos a contar chambres. Aprovechamos los atrios del templo para contar la vida de la gente, para hablar de las personas, para contar historias, hermanos amados, que al único que yo observo contando estas historias es a Satanás hurgando en los recuerdos olvidados y perdidos del Dios vivo y poderoso. Yo pregunto, ¿nuestra iglesia tiene tal hábito? Usted y yo nos hemos acostumbrado a ver, hermanos amados, ¿a quién le podemos chismosear la vida de otro? Nos hemos, hermanos amados, acostumbrado al hecho de observar a alguien y sostener en el corazón, hermano, venga, yo quiero contarle algo. Le había estado rogando a Dios que me diera la oportunidad de encontrarlo así. Claro, indefenso ante los ataques del diablo, donde yo me voy a convertir en el instrumento de Satanás. ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué estoy haciendo? Conciencia. Hermano amado, si eso de repente es algo de lo que a mí me ha invadido, de lo que a mí me está moviendo, yo quiero de todo corazón decirle, permita que el Espíritu Santo le arranque esa manera de ser. Porque eso no es el modelo de Cristo. Eso no es lo que Cristo quiere. Si Cristo estuviera aquí en el momento previo al culto, en la casa, en el templo del Dios vivo y Dios poderoso, lo último que quisiera es irle a contar a alguien la vida de otro. El modelo de Cristo es algo que debemos impregnar en el corazón. Cuando usted, hermano amado, vaya a hacer algo, vaya a preguntar de alguien, vaya a comentar de alguien, vaya a hacer alguna cosa, hermano amado. ¿Y por qué lo digo? Porque somos barro, somos imperfectos, nos damos a la plática, nos damos muchas veces a hablar lo que no debemos hablar. Aquí es donde viene la corrección. El argumento sirve para que yo sea consciente. Si yo apruebo, es cierto, yo estoy fallando en eso. Lo segundo es que yo necesito corregir eso. Yo lo he hecho, debo reconocerlo. Pero a partir de ahora, yo debo cambiar esa mala manera de ser. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Necesito corregirme. ¿Por qué? ¿Porque le abona la religión? No. Porque Cristo murió por usted, no para que fuera religioso, sino para que fuera salvo. Entonces, lo que anhela Cristo para que se opere eso es que usted sea como Él, para que usted se parezca a Él. Y cuando yo actúo así, no me comporto como Jesús. ¿Estamos, iglesia? Ahora, entendido esto, hay otro detalle que debemos comprender: la diferencia entre templo y la diferencia entre iglesia. El templo, hermano amado, se compone por una organización o una estructura que no solamente pueden ser las 4 paredes. Este templo, es cierto, tiene 4 paredes, pero tiene una estructura administrativa. ¿Estamos ahí? El templo opera bajo una estructura administrativa también. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un ente espiritual. La iglesia no es el templo. La iglesia somos usted y yo. Amén. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? Amén. Diga a la persona que está a su lado, tú eres templo del Espíritu Santo. Entendido esto, yo no estoy diciendo en el título de esta predicación ¿para qué existe esta organización? No. No estamos estudiando la visión y la misión de esta estructura organizativa. Estamos diciendo para qué existe el ente espiritual por el que Cristo murió. ¿Para qué existe usted en su esencia espiritual? ¿Para qué existo yo en mi esencia espiritual? Cuando entendemos esto, hermanos amados, es importante recalcar un detalle. Jesucristo viene también a responder
algo de lo que ya había hablado. ¿Se ha dado cuenta, hermana, que en las últimas predicaciones no podemos interpretar el texto sin entender lo que Cristo habló anteriormente? Eso es importante para hablar de la Biblia. Y es uno de los hábitos que quizás el hermano Natanael por mucho tiempo ha traído y yo este año he retomado. Porque a veces hay muchos que queremos entender la Biblia solo leyendo un verso. Y a un verso le hacemos una gran interpretación y quizás no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Cuidado, Jesucristo está abordando algo que anteriormente se ha dado, ha ocurrido. Y si va conmigo a los versos anteriores, en el verso 20, ¿cómo dice el título de Reina Valera? Préstame, Oscar, ¿es Reina Valera el tuyo? Sí, va, préstame. Gracias, Oscarito. Que te dé ahí copia, Ingrid, por favor. Va. Capítulo 11, en el verso 20, ¿qué dice el título? Ayes sobre las ciudades impenitentes. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Esta palabra está un poco confusa, ¿verdad? Realmente se está refiriendo a la falta de arrepentimiento. Aquellos que no quieren pagar penas, o pagar culpas, o pagar precio. Impenitentes, ¿verdad? Que se niegan, que se cierran. Entonces, en el verso 20, Jesucristo va a hablar de 3 ciudades. Interesante. Jesucristo va a hablar de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Y hay una ciudad más que no se menciona, pero ya le voy a dar un pequeño ejemplo, que es Tiberia. Estas ciudades de las que Jesucristo está hablando acá, curiosamente estaban alrededor del mar de Galilea. O sea que estas eran ciudades bastante importantes, tenían comercio. Los pueblos o las ciudades que están cerca del mar son propensas a que haya comercio fuerte. En este caso, estas ciudades tenían esa ventaja. Pero Jesucristo, leámoslo para que usted visualice mejor lo que ocurre. Verso 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho, ¿qué, iglesia? ¿Qué había hecho? Muchos de sus milagros. Porque no, ¿qué dice, iglesia? Porque no se habían arrepentido, diciendo Jesús, ¿verdad? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio, ¿y qué edad dice? Y ceniza. ¿Qué sigue diciendo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ¿quién? Que para vosotros. Si usted lee el capítulo 23 de Isaías, hermanos amados, es una profecía de dolor para Tiro y Sidón. Así estamos, ¿verdad? Ahí está. Para Tiro y Sidón, donde Sidón era una ciudad que se volvía tan fuerte porque su negocio comercial eran las embarcaciones y el mar. Yo me imagino a Sidón así como Panamá, que es increíble el tráfico de barcos y de ese bendito estrecho, ¿verdad? Que peculiarmente le tocó a ese país tenerlo, pero que le produce millones de millones de millones de millones de dólares diariamente. Es impresionante. Entonces Sidón era fuerte en eso. Cuando vemos nosotros a Tiro, Tiro era como una distribuidora que recibía todos los negocios que llegaban del mar y empezaba a hacer ventas, una gran distribución poderosísima. Así como que si habláramos ahora en este país, quiero ver alguna distribuidora fuerte, comercial, ¿le suena? Sí, ¿verdad? Es sonado, ¿verdad? Comercial. Y usted dice, son fuertes, increíble que mandan furgones aquí, furgones allá. ¿Y por dónde viene toda esa mercadería? ¿Por el mar? ¿Me explico? Mucha, no toda. Entonces, el Señor en el capítulo 23 de Isaías les está diciendo a través del profeta toda esa gloria que han adquirido por el mar, toda esa gloria que han adquirido por la tierra va a quedar para vergüenza en ustedes. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, porque no quieren hacer caso. Y se preguntarán los pueblos, ¿quién provocó tanto caos en estas ciudades tan maravillosas? Y dirán, el Dios de los cielos provocó
tanto dolor? Dios está diciendo, lo que le viene a ustedes por desobediencia, yo lo voy a afirmar. Que los pueblos entiendan que la desobediencia tiene un costo alto. Porque se considera que quien gobierne el mundo, quien tenga poder, quien tenga dinero, jamás va a tocar el suelo. Porque el dinero otorga esa percepción. Entonces Dios les está diciendo, le voy a demostrar a los pueblos que no solamente el dinero mantiene de pie al hombre. Impresionante. Viene Jesús y en el verso que hemos leído le dice a los de Betsaida y a los de Corazín, le dice, si Tiro y Sidón hubieran tenido todos los milagros que yo he realizado entre ustedes, ellos se hubieran arrepentido. Ellos se hubieran arrepentido. ¿Qué les está diciendo el Señor? A ustedes ni los milagros que vienen de Dios son capaces de tocarles el corazoncito. Yo hago una pregunta en esta introducción. Hermanos amados, ¿cómo está nuestro corazón para con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón para con Dios? Quiero que por favor seamos conscientes en lo siguiente. Que yo venga al templo no significa que yo esté agradando a Dios con mi corazón. Si yo le pregunto, hermano, ¿cómo está nuestro corazón para con Dios? No estoy diciéndole, hermano, ya vino al templo, usted está bien con Dios. No. Por eso le decía al principio, si el evangelio yo lo vivo solamente en el templo, yo no entiendo todavía el evangelio. No entiendo. No lo entiendo. Jesucristo viene y les está diciendo a estos pueblos, yo me he dedicado en ustedes. Porque él estaba cerca de donde había nacido. De hecho, Capernaum, que es el siguiente pueblo que él cita en uno de los temas, lo observamos donde se dice Capernaum, la ciudad del Señor. Jesús no nació en Capernaum, pero fue tanto el amor que tuvo para Capernaum y tantas obras que hizo, que el evangelista lo relacionó como que si él era de ahí. Por eso es que Jesucristo, hermanos amados, viene y le está diciendo a estas ciudades, es increíble, Dios se ha acercado a ustedes, Dios les está bendiciendo, Dios se ha sentado entre vosotros por amor, y ni así se han querido arrepentir. Esto me arroja algo muy impresionante, porque podemos estar en el lugar donde Cristo está, porque podemos escuchar lo que Jesucristo quiere que escuchemos, porque podemos ir donde Cristo quiere que vayamos, porque podemos decir lo que Cristo quiere que digamos, pero probablemente en el corazón hayan cosas que no nos hemos arrepentido. Ay. Aquí tiene sentido lo que dicen los títulos, ayes sobre estas ciudades. Ay, porque habiendo tenido tanto beneficio, yo no lo aprovecho. ¿Estamos ahí, iglesia amada? Perfecto. Entonces, yo no puedo comprender para qué existe, hermano amado, la iglesia, si no entiendo para qué no existe. Porque ahí es donde patinamos muchas veces. Le voy a regalar, hermano, algunas ideas para que usted y yo nos corrijamos en estos aspectos. Cuando nosotros vemos lo que Jesucristo está hablando en los versos anteriores, Jesús está haciendo un llamado de atención al corazón, Y el llamado de atención para nosotros hoy es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos delante de Dios? Veamos por favor, hermanos amados, el verso 25, siempre del capítulo 11. Verso 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de quién más, y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? ¿A quiénes, iglesia? A los niños. Note, hermanos amados, que tenemos un contexto de ingratitud sobre aquellos que debiendo entender lo que por la vista entra, no lo lograron. Entonces Jesús viene y está agradeciendo al Señor, porque le dice, Señor, gracias, porque realmente estas cosas no son del que se crea sabio, no son del que se crea que todo lo tiene, que él todo se las puede, sino de aquel de verdad que tiene un corazón tan sensible para aprender a mirarte a ti. Iglesia, hay algo que como templo y como estructura religiosa
hemos causado. Y es que mostramos más los ideales de corazones caprichosos que el corazón de Cristo. Triste. A veces estamos más enamorados de ciertas cosas materiales dentro del contexto religioso que de las que a Cristo le interesan de verdad. En primer lugar, ¿para qué no existe la iglesia? La iglesia no existe para subyugar a las personas. ¿Me explico? La iglesia no existe para subyugar a las personas. Dentro de esto, hermanos amados, quisiera citar todas las cosas en las que Cristo muchas veces tuvo que decirle a los fariseos, a los escribas y grupos importantes de la religión en el momento, y Jesucristo sin miedo les decía: hipócritas, hipócritas, ustedes lavan lo de afuera, pero tienen sucio lo de adentro. Sepulcros blanqueados, ciegos que quieren dirigir otros ciegos. Entonces Cristo, hermanos amados, nos trasladó algo impresionante con respecto a la parte de la función de la iglesia. La iglesia, ni el mismo Cristo existió o existe en la predicación para esclavizar a las personas. ¿Y a qué me refiero con esclavizar? Hermanos amados, muchas veces yo tendré preceptos que no vienen de la palabra de Dios, pero por ejemplo diré algunas cosas. Si usted, hermano amado, está integrado en la iglesia, sabe que tiene actividades o compromisos en la iglesia, usted sabe que parte del compromiso, hermano amado, es hacerlo y cumplirlo. Pero muchas veces, hermano amado, nos estamos discutiendo en una realidad que es inminente. Yo no puedo separarme de mi realidad cuando vengo al culto. Imagínense que, por ejemplo, hermano amado, yo tengo un día domingo que servir, que hacer algo, que desarrollar algo. Pero de repente, hermano amado, yo tengo en mi familia una situación que amerita mi atención, que yo de verdad necesito atender. Si yo me comporto en este caso como el pastor de la iglesia y usted teniendo responsabilidad en la congregación, probablemente, hermano amado, en tiempo atrás yo hubiera tenido dificultades con usted, porque yo hubiera hecho una traducción de esa actitud como que usted no tiene responsabilidad, como que a usted no le interesa, como que a usted, hermano amado, de verdad no tiene el amor por servir, cuando sinceramente a esta altura de lo que hemos aprendido, yo sería el primero en no hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia no existe para subyugar. Hermano amado, hemos enseñado también el diezmo no como una manera de obligar. ¿Cuántos obligadamente diezman en esta congregación? ¿Cuántos diezman con amor? Cuando nosotros diezmamos, yo podría venir y decir de que la Biblia en Malaquías dice de que el que no diezma es maldito, ladrón. Pero le voy a poner un escenario. Yo gano $250 al mes. Yo sé que son $25 de diezmo. Pero en todos los gastos que yo tengo, a mí solamente me quedan $10. Entonces, cuando la iglesia se confunde en un yugo, yo le vivo diciendo que usted es ladrón porque no da 25. Cuando en verdad usted solamente es responsable en atender primero su casa y después con un corazón voluntario bendecir a la congregación. ¿Me explico, iglesia? La iglesia no existe para subyugar a las personas. La iglesia no existe para que usted de repente empiece a funcionar como un robot. Pero ojo, porque eso es lo que el templo en su estructura religiosa muchas veces ha causado. Y entonces, ¿en qué caemos? Por eso le decía hace tiempo, me interesa que conozcamos el modelo de Cristo, porque el modelo de Cristo se le ofrece a una comunidad que ya no aguanta el imperio romano, ya no aguanta tanto impuesto, y de remate llega al templo y le están clavando más impuestos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Me explico, iglesia?
Entonces venimos y empezamos a atacar muchas veces áreas importantes, donde lo que hacemos es que la gente se sienta chiquitita para que a través de una buena manipulación la gente se comporte como el hombre quiere que se comporte. Voy a hacer un pequeño comentario, con mucho respeto. Por eso es que la iglesia del siglo XXI, la iglesia de este tiempo, tiene que aprender a desbordarse a la lectura de la Biblia. Porque en este siglo la iglesia se está volviendo tan práctica, tan instantánea, que muchas veces piensa que hemos llegado a un momento en donde todo nos lo tiene que decir otra persona. Y ahí vemos a la iglesia del siglo XXI, gente que estudia, se prepara, que se capacita, esperando a que otro llegue y le diga las cosas. Cuando ese es un mal hábito de un hijo de Dios. Pastor, o sea que no existe la profecía. Existe, pero cuando Dios le va a hablar, se lo va a enviar a usted. No lo va a andar buscando usted. ¿Me explico? ¿Me explico, iglesia? Entonces, quiero por favor generar reflexión sobre este detalle. Uno de los yugos que la iglesia ha estado imponiendo sobre la misma iglesia es que cuando alguien hable en nombre de Dios, usted solo tiene que decir amén. Permítame de todo mi corazón descontaminarle de ese pensamiento, pero no es así. La Biblia dice que el espíritu de los profetas deberá ser sometido a los profetas. Amén. ¿Qué significa? Se debe pedir confirmación. ¿Estamos, iglesia amada? Gracias, hermano. ¿Estamos? El espíritu de los profetas, hermano, Dios dice, oremos. Porque así como Dios dice que hay que orar por una fecha, así he escuchado que Dios dice que el siervo solo come pollo. Perdóneme, pero esa es una burla de la profecía. Hay gente que profetiza cuando le dan una ofrenda. Y hay hombres de repente queriendo recibir $100, reciben $1. Y dice, el siervo dice que por tu tacañería te va a venir juicio. Y hay un montón de gente preocupada que Dios dice. ¿Y quién dice que Dios dijo? ¿Me explico, iglesia? Entonces sabemos muchos que de repente tenemos miedo de lo que Dios diga, cuando la profecía sirve para exhortar, para edificar, para corregir. Y lo que la profecía es llevar al hombre al tema principal: arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, muchas veces la iglesia vive subyugada porque Dios dijo cuando no dijo, pero como le creo al siervo, entonces yo camino en temor y temblor y pienso que lo estoy dando para Dios, cuando no es así. La iglesia no existe para subyugar a la iglesia, porque eso yo le llamaría manipulación. Cuando alguien habla de parte de Dios, hermano amado, la Biblia también dice de que nuestro espíritu recibe testimonio. Amén. Amén, iglesia. Cuando Dios habla a su corazón, y lo puede hacer por muchos medios, la profecía, los sueños. Por eso la Biblia en Tesalonicenses dice que no menospreciamos la profecía, porque no está cancelado el don de profecías. Dios puede hablar por medio de alguien. Pero es aquí donde nosotros debemos entender, iglesia, que el corazón, cuando Dios nos habla, también de parte del Espíritu Santo existirá confirmación. Cuando Dios le habla a usted, usted lo siente, hermano. Usted lo siente, usted dice, yo sé que Dios me está hablando. Y usted necesita movilizarse, usted necesita actuar, usted necesita reaccionar, porque sabe que Dios le está hablando. Hermanos amados, corrijamos eso, por favor. ¿Sí? Por eso es que yo le digo, hay cosas tan impresionantes. Dios dice que tenés que salirte de ese ministerio. Dios dice que tenés que salirte de esa iglesia. Dios dice que tenés que dejar de hacer esto, lo otro, aquí y allá. Hermanos amados, yo debería de entender a un Dios que entorpece su misma obra. Entonces, no lo creo. Por eso es problema cuando yo no conozco la palabra de Dios, porque creo lo que me dicen. Pero ojo,
porque también el Señor es perfecto. Y ante la ignorancia de lectura que yo podría tener, Él me ha capacitado con el Espíritu de Dios, que también es perfecto. Y Él me da testimonio a mí, porque tal vez hay muchas cosas, hermano, que yo no las habré leído. Pero cuando algo ocurre, yo tendré la capacidad de percibir si es el Señor o no es el Señor. ¿Me explico, iglesia? Entonces, ¿qué quiero transmitir con este primer detalle? Usted no es esclavo de nadie. Usted es esclavo de Cristo. Amén. De Cristo. Por eso es que aquí le convino. O sea, de que cuando el líder me diga de que yo voy a venir a servir el 26 de mayo, yo le voy a decir que yo no quiero. No, no estamos hablando de eso. Eso es un orden administrativo del templo. ¿Estamos, iglesia? No quiero que nos vayamos a confundir. Estoy hablando de la forma de operar espiritual de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo no levantó a una iglesia para que subyugara a los hermanos. O sea que usted y yo no tenemos que andar esclavizando a nadie, ni andarle pidiendo cosas como que si yo soy el mandamás. ¿Me explico? Por eso hasta liderazgo tendríamos que corregirnos para pedir las cosas, porque todos trabajamos aquí en un voluntariado. Amén, iglesia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos, iglesia amada? Muy bien. Segundo detalle, ¿para qué no existe la iglesia? La iglesia tampoco existe solamente para edificar infraestructuras. ¿Estamos? Esto no hay mucho que hablar. Pero la iglesia no existe, hermanos amados, para edificar infraestructuras. Esto es curioso, porque imagínense que Jesucristo en una ocasión dijo la siguiente profecía: del templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué? Pero Cristo tenía que amar ese edificio. Pero Cristo debía tener un sumo valor por ese lugar. Pero realmente a veces, hermano, y sería otro de los temas donde podríamos aprender muchísimo, el templo solamente se ha vuelto la guarida de la gente que en nombre de Dios solo se ha vuelto hipócrita. ¿Estamos, iglesia? Entonces ahí es donde viene el modelo de Cristo y nos está desafiando y nos está diciendo: despierten, levántense. La iglesia no existe para estar teniendo esclava a la gente, ni tampoco para estar viendo cómo las cosas se ven. La iglesia tiene funciones más poderosas que esas. Amén. La iglesia tiene cosas más bellas que hacer. La iglesia tiene trabajos, hermanos amados, más poderosos que realizar. Y con esto termino, hermano amado, llevando a su corazón la idea de que dejemos de perder el tiempo ya. Dejemos de perder el tiempo ya. La iglesia existe con fines claros. Ya no mezclemos. Ya no mezclemos. Por eso con esto, hermanos amados, también quiero decirle que la iglesia no existe para criticar a la comunidad. La iglesia no existe para criticar a la humanidad. Ve a la persona que está a su lado, por favor. ¿Cómo está? ¿Contento? ¿Alegre? ¿Serio? ¿Se está durmiendo? Dele un codazo. ¿Cómo está? Probablemente al lado nuestro hay alguien que quizás no le gusta cómo se ha vestido. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que muchas veces hacemos cuando ocurre algo así en el templo? Criticamos, hablamos, decimos, mencionamos, hacemos sentir mal, herimos. ¿Y para eso vino Cristo? ¿Ese es el propósito de Cristo? La iglesia, ojo con esto, mucha atención. La iglesia no existe para criticar a la comunidad. No existe para criticar a la comunidad.
Por eso le digo, muchas veces, y es parte de lo que estoy yo también aprendiendo, a nosotros nos enseñaron una manera equivocada de hacer iglesia. Sí. Porque yo recuerdo que alguien, por ejemplo, que entraba antes aquí al templo con un short, yo tenía que decirle 1000 cosas para que entendiera que este lugar era santo. Si solo porque no somos orientales no le decíamos que se quitaran las sandalias, los zapatos, los tacones y los zapatos, no, porque también esclavizamos a la gente, aprendemos a manipularla de tal manera que con enseñanzas bíblicas pretendemos que se van a acercar a Dios, cuando lo único que estamos haciendo es mantener dentro del templo un tipo de gente y cuando salen del templo son otro tipo de gente. ¿Estamos, iglesia? Entonces nos desafiamos. El modelo de Cristo viene y nos dice cómo se hacen las cosas, cómo se deberían hacer las cosas. La iglesia no existe para estar criticando a la gente. Grábeselo, grábeselo. La iglesia no existe para subyugar a otro. La iglesia no existe para estar edificando infraestructuras. Es importante dentro de la organización del templo, es importante, pero la iglesia como tal no existe para eso. También la iglesia no existe para criticar a los demás, para hacer sentir mal a los demás. Es que entienda, cuando viene al templo, aquí tiene que ser así, asá, de esta manera, de esta. ¿Y de qué le sirve, hombre, vestirse hasta el ojo del pie? Si al final, afuera de este lugar, usted no tiene nada de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que usted al final, hermano amado, va a pasar ayunando 40 días, 100 días, un año completo, si al final usted se va a divorciar de su matrimonio? ¿De qué sirve? He visto tantas cosas dolorosas estos días, de escuchar de que hay gente que se me ha divorciado por nombre de la religión. Por Dios, ¿a qué grado hemos llegado en la manipulación de la gente? Dios dice que tenés que separarte de ese hombre. Ese hombre es estorbo para tu vida. ¿Qué? En una ocasión estaba en Unicentro. Yo te lo comentaba a unos hermanos. Y yo realmente estaba esperando a alguien que estaba en el banco. Estaba desconectado de cualquier cosa espiritual o algo que tuviera que ver con la iglesia. Y llega alguien. Hermano, me dice que no es que vaya, todo bien bonito, ¿verdad? Y me hace una pregunta. Yo hace tiempo quería verlo porque quería preguntarle algo. Dígamele, miren, ¿qué opina usted? Yo estoy sometida, me dice, a ayuno y oración, porque en mi casa hay 2 personas, me dicen, que me están haciendo la vida imposible. Hermano, me dice, ¿qué opina usted? ¿Usted considera que es correcto y que Dios me va a responder, que esté orando para que el Señor corte esas 2 personas? Me dice. Y yo le pregunto a ella, hermana Leo, las personas de las que me está hablando son su familia. No se lo puedo decir, me dijo. Ay, Dios mío. Le empecé a explicar, hermanos amados, algunos detalles. Me termino dando cuenta que las personas que le están sirviendo de estorbo y que le han profetizado que el Señor los va a cortar son su marido y su hijo mayor. Yo le dije a ella al final de la plática, déjeme decirle algo con todo respeto. Lo que usted está pidiendo, aparte de ser antibíblico, que no tiene nada de parte de Dios, usted está actuando tan negligente como que si lo último que usted tuviera en su corazón es al Espíritu Santo. Hermanos, por Dios. ¿Y quién ha logrado eso? La iglesia. No, la estructura caprichosa del templo. Porque así les enseñan, porque así les dicen. Por favor, esta persona que está manipulada de esa manera y se ha vuelto ignorante, porque es una ignorancia bíblica, no tiene el Espíritu Santo que le diga que en lugar de hacer esto, ella se va a transformar de una manera tan diferente para que lo que genera problemas y estorbos, el testimonio, la entrega, la dedicación, va a provocar un milagro en esas 2 personas. Porque eso es lo que a mí el modelo de Cristo y el Espíritu Santo me dirían. El Espíritu Santo no me va a enseñar tal cosa.
Entonces ahí es donde quiero cerrar esta primera parte diciéndole, necesitamos aprender para qué no existe la iglesia. La iglesia no existe para manipular, para hacer esclavas a las demás personas, para edificar infraestructura, para criticar a los demás. Para eso no existe la iglesia. Para eso no existe. Ahora veamos por favor, a la luz de la palabra, capítulo 11 en el verso 26. Verso 27, perdón. Verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién dice, hermano? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien conoce al Padre, lo conoce todo. Amén, iglesia. Pregunto, ¿cuántos conocen al Hijo? Levánteme la mano, ¿quién conoce al Hijo? Pero al Hijo Jesús, ¿verdad? No al Hijo de Chamba. Esto me dice mucho. Si usted conoce al Hijo, usted conoce a Dios. Si usted conoce a Dios, usted lo debería de conocer todo. ¿Y esto por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué existe la iglesia? En primer lugar, la iglesia existe para enseñar el arrepentimiento. Jesucristo en los versos anteriores le dijo a estas ciudades, si los milagros que he realizado entre ustedes los hubiera realizado en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran humillado de tal manera que quisieran haber recibido una nueva oportunidad. Pero ustedes no han entendido ni de esa manera. En primer lugar, la iglesia existe para que enseñe el arrepentimiento. Jesucristo es el Señor que tiene la capacidad de perdonar pecados. Amén, iglesia. Si alguien se acerca a Cristo, puede ser perdonado de sus pecados y oportunidad en el reino de los cielos y tener vida eterna. ¿Usted cree eso, iglesia? Entonces pregunto, si la iglesia existe para eso, ¿por qué la iglesia se ha confundido en tantas cosas? Jesucristo está interesado y desde Génesis hasta Apocalipsis el tema central de la Biblia es la salvación. La salvación. A Dios le interesa la salvación. ¿Cuál es el tema central de los padres con los hijos? Que los hijos triunfen, que los hijos tengan éxito. Pero en medio de todo ese proceso hay caos, tropiezos, desánimos, derrumbes, momentos adversos, pero el propósito no se va a caer. Siempre van a anhelar que los hijos triunfen y lleguen lejos. Amén. En el caso del Señor siempre ha anhelado que su creación tenga oportunidad de vida eterna. Por eso nos dio a Cristo a nosotros, para que nos acerquemos a Él. Pero a veces lo último que predicamos es a Cristo. Lo que predicamos es de la ropa, es de la forma en que alguien habla, es de cómo se comporta, es de cómo camina, es de cómo la iglesia no existe para eso. Sabe que en la radio, hermano amado, por eso habría que cuestionar si la iglesia no tiene que escuchar canciones seculares. ¿Y por qué en las radios seculares han dejado de sonar canciones, alabanzas cristianas? Pastor, pero yo no escucho ninguna radio cristiana que no ponga alabanzas cristianas. ¿Cómo no? Casi todas. Yo he escuchado alabanzas que están criticando a la gente que se viste. Perdóneme, pero esa no es alabanza. Esa no es alabanza. ¿Sí me explico, iglesia? Yo he visto, he escuchado canciones que hablan de la cara de limón. ¿Sí o no? De la cara de limón. ¿Sí ya la han escuchado? Es un canto, ¿verdad? Que habla de cuando llega al culto, ¿por qué tienes cara de limón? Y que no sé qué. Esa no es alabanza. La canta un cristiano y la han insertado en una radio cristiana, pero esa no es alabanza. ¿Se fija que a veces no estamos tan mal que mucha gente que criticamos? ¿Y vos por qué escuchás canciones mundanas? Decimos, no, todo es mundano, hermano. Todo lo que está aquí en el mundo es mundano. Ya dejemos de utilizar ese término. Deja de escuchar música mundana. Es mundana porque del exterior no nos viene nada. ¿Sí? Entonces, quizás queremos decir, ¿por qué escuchas música secular? Entonces, que escuche un canto. Imagínense que a veces hay canciones que hablan solo del amor. Por ejemplo, si yo comparo una canción secular que hable del amor y pongo
una canción cristiana que no es alabanza y está criticando al hermano, hagamos un juicio pequeño. ¿Quién está mejor, hermano? El individuo que está hablando del amor. Porque este, siendo cristiano, sabiendo que debe de amar a todo, está criticando. Y eso viene, y lo último que provoca es arrepentimiento. Porque lo que provoca son heridas, resentimiento. Porque no hay cabida, no hay lugar. Aquí no damos a entender que la gente imperfecta aquí no cabe. Perdón si yo soy el primero. Entonces tengo que agarrar mis cosas e irme. Porque este lugar de verdad no me puede a mí tolerar. Si me explico, iglesia, el primer propósito porque la iglesia existe es para enseñar el arrepentimiento. Y usted se preguntará, pero entonces ¿por qué nos hemos confundido tanto? Bien simple, porque la iglesia se está apartando de la Biblia, se está apartando de la palabra, y cualquier cosa que escucha afuera viene de Dios. No, hermano, no se confunda. No se confunda. Si algo viene de Dios y usted no siente el impacto que requiere, dígale a esa persona, pidámosle confirmación al Señor. Y si alguien le dice, pero ¿por qué? Desobediente, no te sujetas a lo que Dios dice. Esa es la muestra que Dios no le está hablando, hermano. Porque quien es espiritual se comporta espiritual. Y le dirá a usted, amén, hermano, es lo mejor que podemos, oremos. Porque hay gente que quiere, viene y le dice, Oscar, orá, porque dice el Señor que 3 días, ¿verdad? Kibe, ¿me explico? Viene Oscarito y me dice, pastor, ¿y si nos ponemos a orar estos 3 días, que el Señor nos dé una nueva oportunidad? Necio, desobediente, rechazás la palabra de Dios. Perdón. O sea que yo estoy alabando que Dios de verdad lo que quiere es muerte de este hombre. Hace unos días, recuerdo que un amigo que conocimos, hermano, de una manera tan graciosa, después de varios años me lo encontré y me dijo, cuando lo invité a la iglesia, me dijo, jamás me vas a ver que yo pongo un pie en una iglesia. Nunca había hablado así. ¿Y qué te pasa? Le digo, estás loco, no digas eso. Y me contó. Hubo un tiempo en su vida en donde él se dedicó, pero a estos vuelos, ¿verdad? Que agarraba avión y no regresaba rápido. En una de esas dice que terminó cerca de una iglesia de las que estoy diciéndole tenga cuidado. Y dice de que alguien salió, y por eso es que me recordé de ese ejemplo, y le dijo, dice el Señor que 3 días te quedan. Si no te arrepentís, muerte te espera. Dice que aquel, cuando escuchó eso, no, hombre, me dijo, yo me fui a chupar más, me dijo. ¿Y sabes qué? Me dijo, cuando se cumpliera ese día, me dijo, yo dije que iba a cambiar, pero como no se cumplió, me dijo, yo dejé de creer en esa bola de mentirosos. Y yo dije, qué terrible, ¿verdad? Si Dios me dice a mí, hermano amado, algo, debo de tener sabiduría también. Amén. Imagínense, así hay cantidad de cosas. Ya le voy a contar otra que me acabo de acordar. Pero. Segundo, la iglesia existe para otorgar esperanza. Esperanza. Lea conmigo, por favor. Verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice, iglesia? Yo los haré descansar. ¿Cuántos quieren descanso, iglesia amada? Amén. ¿Ya salieron de vacaciones? ¿Ya los bendijo el Señor? No, todavía no. Entonces Cristo estas palabras no las dijo solamente por decirlas. Aquí es donde les digo, la gente estaba cansada de los que se aprovechaban de ellos. La gente estaba cansada de que nunca eran buenos. La gente estaba cansada de que el Estado, que el gobierno, la injusticia no comían a gusto. En las calles los lastimaban, los ofendían, los andaban siguiendo para pagar impuestos.
Ahora ya estamos igual. Ahora a usted le cortan la luz y no paga la alcaldía. ¿Me explico? Parece que en todo ahora se está buscando la manera para que usted no se escape de eso. Quiere andar un vehículo, ahí le van a clavar a usted un impuesto. Quiere hablar por teléfono, ahí tiene un impuesto. No puede hacer una cosa si no hace la otra primero. No es personalizada, pero el sistema se configuró para que usted no se escape. ¿Y qué es lo que provoca? Que ahora usted, por ejemplo, hace una llamada y ¿qué? Tenía $1 para hablar, ahora tiene ¿cuánto? 83 centavos. Pero no dejamos el teléfono. Pero no nos levantamos en propuestas conscientes, protestas conscientes. ¿Y cuál sería una protesta consciente? Que dejemos de poner saldo. ¿Sabe que yo me imaginé que el momento en el que colocaron ese impuesto, todo lo de que era recargas, tarjetas y todo, se iba a venir abajo? Ahora se vende más. Como alcanza menos, se vende más. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Que de repente venga y está tan estratificada, hermanos amados, la zonificación de los operadores, que de repente ellos saben cuánto el cantón, en Lourdes de Colón, en Colón es la cosa, hay 12 cantones. Pero de los 12 cantones, cada operador sabe que en el cantón de Lourdes, el Capulín sería, el cantón del Capulín, donde está nuestra congregación, nuestra iglesia, sabe cuántos miles vende al día. ¿Qué pasaría si el cantón del Capulín dijera, por ejemplo, no, este mes vamos a protestar? Nadie le va a poner saldo a su teléfono. Esa empresa hiciera algo. ¿Me explico? Pero nosotros, a diferencia de otros pueblos, sufrimos los latigazos, casi en el suelo, pero decimos, póngame otro $1. ¿Sí o no? Vaya. Entonces, el pueblo, hermano amado, estaba dolido. Y ellos decían que de hecho, hermanos amados, fuera bueno que también usted leyera un poquitito acerca de la historia de los macabeos. No me vaya a malinterpretar, hermano, ¿verdad? Porque esa es una lectura que nunca casi se recomienda, o es común que la recomienden. Pero la historia de los macabeos, hermanos amados, en una de las partes que me encanta, es que ellos, hermanos amados, solo para que encuentre la relación bíblica, entre Malaquías y Mateo se considera que hay 400 años de silencio, ¿verdad? Que no hay ningún escrito bíblico y que nos entregue a nosotros información de parte de Dios. Por eso se conocen como los 400 años donde Dios cayó. No hay lectura bíblica. Entonces, en ese periodo en la historia se conoce la participación de estos hombres que se llamaban macabeos. Pero en una de esas historias relata que cuando el imperio griego estaba y había corrompido, así se dice, sí, ¿verdad?, a los religiosos, a los sacerdotes, a los servidores del templo, a la gente que tenía peso, los griegos vinieron y a los sumos sacerdotes los pusieron como gobernantes del pueblo. Entonces, como para el judío, hermano amado, esto de la religión era algo tan sagrado, la gente respetaba horriblemente al sumo sacerdote. El imperio griego utilizó en este caso a estas personas, pero hubieron muchos, prácticamente de la clase campesina, la gente marginada, la gente que más le dolían esos cambios, porque los sacerdotes no, si es que ellos oprimían a la gente, aparte de la opresión religiosa, la opresión política que recibieron también, y de repente esta gente empezó a protestar y peleaban por algunas cosas que ellos las consideraban valiosas. Entre ellos, peleaban el respeto a la ley, peleaban recuperar el santuario, peleaban recuperar las casas donde ellos podían nuevamente transmitir con facilidad lo que habían aprendido de Dios. Y esto es lo terrible de la estructura de los templos. Cuando los templos, la estructura organizativa, pierde el sentido bíblico y la orientación de Dios, se hace cualquier cosa menos el propósito por el cual fue creado. Iglesia, no podemos seguir igual. Tenemos que ser mejores cristianos. Y la iglesia existe en segundo lugar para producir esperanza.
Este es un lugar de refugio. Este es un lugar de descanso. Este es un lugar para aprender. Por eso que cuando yo me capacito y estoy con alguien en la calle, también le voy a hacer sentir igual. Porque yo reproduzco lo que en el templo vivo. Yo en el templo descanso, hallo paz, encuentro crecimiento. Lo último que voy a ir a hacer a la calle, hermano amado, es poner en mal a alguien. Desde ahí divida usted quién está obrando bien y quién está obrando mal. ¿Me explico? Tenga cuidado, cuide su corazón, porque de él, dice capítulo 4, verso 23 de Proverbios, mana la vida. Cuídese. En último lugar, hermano amado, el templo es impresionante cómo se ha desviado del propósito, pero que no lo puedo dejar de lado en cuanto a la iglesia. La iglesia existe para ofrecer descanso de momento y descanso eterno. Jesucristo dijo que si alguno estaba trabajado, cansado, que se acercara a él. ¿Y qué dijo Jesús? Yo le haré descansar. Jesucristo es la propuesta de descanso en medio de todo lo que nos está ocurriendo. Pero cuando el templo le quita el lugar a Cristo, empezamos a herir. Cristo no necesita templos que se planten como bien, solamente porque se están pintando las paredes, porque tienen 1000 lujos, sino porque en su esencia están respetando la enseñanza de Jesús. Cuidado, ya no actuemos solamente como nos dijeron que actuáramos. Empecémonos a preguntar si yo me encuentro en ignorancia, porque muchas cosas, hermano, últimamente así las he estado cuestionando en mi vida. ¿De qué manera Jesucristo obrara en ciertas cosas? Y quizás hay cosas que yo no comprendo a la luz de la palabra todavía, porque soy un estudiante aún. Y siempre seré un estudiante. Nunca creo decir a plenitud, sé interpretar la Biblia al 100%. Lo dudo. Entonces, hermano amado, cuando yo tengo ese ejercicio y no sé a ciencia cierta qué es lo que ocurre o qué se debe de hacer, yo le digo al Espíritu Santo, dirigime, conducime, porque sé que tú harías lo correcto. ¿Estamos, iglesia? No ponga yugo sobre la gente. Deje de andar criticando a los demás. Por favor, aprenda. La iglesia existe para que sea un puente entre Dios y los hombres. Para eso existe la iglesia. Para ofrecer esperanza. Todo tu entorno te dice muerte, destrucción, tristeza. No salgas, te va a ir mal, te van a robar, te van a extorsionar aquí, allá. La iglesia no existe para atemorizar, sino para poder mostrar esperanza. Confía en Dios, Dios está con vos, vas a salir bien. Esto va a salir de una manera distinta. Ese diagnóstico, oremos, algo el Señor va a hacer. Pidámosle al Espíritu Santo esperanza. Cambiar lo que en el entorno está ocurriendo. ¿Y a través de qué? La fe. Digo, otorgo a otro las cosas que quizás no veo, pero que sé que el Señor puede hacer. Amén, iglesia. Esperanza. En usted no puede estar muerta la esperanza. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está su corazón? Tiene que levantarse, iglesia amada. Tiene que despertar de ese sueño. Tiene que empezar a leer la Biblia. Tiene que empezar a meterse con el Espíritu Santo. Debe de dejar de ver el templo como una tradición. El modelo de Cristo se nos debe de impregnar. Usted es un representante de Cristo, iglesia. Usted representa a Cristo. Cuide sus labios, muérdase la lengua. Párele, bájele a las expresiones que no deben salir de su boca, de sus labios. Cuídese. Y si es necesario, si de manera externa hay satanáses hablando a sus oídos, corte esas pláticas. Porque Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No estamos hablando que en casa vamos a practicar eso, ¿verdad? Ya veo algunos contentos. Amén, sí. Ya sé a quién le voy a decir, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Hasta la manera, ¿verdad? No. Cuidado. Aprenda a ver las cosas como Dios las ve. Y en último lugar, recuerde, la iglesia existe
para ofrecer un lugar de descanso. Quien tiene a Cristo en el corazón, tiene paz. Tiene paz. Por eso, hermano amado, si Cristo nos ha perdonado, si Cristo ha hecho de nosotros cosas maravillosas, glorifique a Dios, porque Dios es bueno. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Usted es nueva criatura. Enmiéndese en el Señor, esfuércese en el Señor. Si alguien habla de usted, ahí déjelo. Ahí déjelo. Ponga su mirada en Cristo. Amén. Ponga ahí su mirada. Y antes de que usted se mueva, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo he aprendido de ti que si algo debo de hacer, tú me lo harás sentir. No solamente porque otro me esté diciendo, porque yo probablemente, hermano amado, le podría mencionar que hay gente que en nombre de Dios ha asesinado. Perdóneme, pero eso no es en nombre de Dios, hermano. Perdóneme, y podríamos revisar la historia. Por eso es que muchos dijeron que la religión era lo peor que existía en la sociedad, porque debiendo ofrecer vida, esperanza, descanso, nuevas oportunidades, se unieron a sistemas para matar gente. Y muchos se cuestionaron y dijeron: ¿y estos son los planes de Dios? No queremos a ese Dios. En Europa hubo alguien ocioso que se atrevió a decir: Dios ha muerto. Dios ha muerto. Muchas iglesias en Europa ahora son lugares de turismo. Se van a ver las grandes cosas, ¿verdad? Pero ahí ya no hay ningún propósito. Entonces, hermanos amados, Cristo necesita un ejército de hombres y mujeres que reproduzcan el propósito que Él desarrolló. No que reproduzcan el propósito de hombres caprichosos, egoístas y que solo quieren alimentar sus egos. Usted es esclavo de uno nada más. ¿Y ese quién es, iglesia? Cristo. Y a la persona que está a tu lado: tú eres esclavo solamente de Jesucristo. Esclavo o esclava, ¿verdad? Amén. Entonces, iglesia, necesitamos volvernos representantes de Jesucristo. ¿Cuántos nos volveremos representantes de Jesucristo? Seamos bendición. Sonría, sonría, sonríe, iglesia. Aparte la amargura, aparte las cosas que le están exprimiendo, y dígale al Señor: Señor, yo voy a caminar diferente, yo voy a creer tu palabra. Usted aquí vino a descansar. ¿Por qué? En la semana, problemas de casa, de trabajo, de estudio, de tantas cosas. Aquí usted, por eso le decía, y se lo aplico, que vengamos a criticar, a señalar. No, aquí yo vengo por mi esperanza, por mi Cristo, por mi corazón, por mi descanso. Porque cuando salgo de aquí, sé que he recibido fuerza para seguir luchando durante la semana. Amén. Así que es tiempo de ver la gloria de Dios de una manera diferente. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor la gloria, hermano amado, porque Él se las merece.